Todos odiamos a los violadores, ¿no? Lo odiamos tanto, tanto. Hasta la gente de la misma cárcel trata como lo peor de todo a los violadores, ¿no? Y obviamente nos parecen repugnantes. Bueno, hoy vamos a reaccionar al violador más grande del mundo. Sí, Luis Garavito. No sé quién es, la verdad, pero según Leal Riccio, el chico que hizo este video, es el violador más grande del mundo. Así que vamos a ver qué hizo y vamos a insultarlo y ver lo enfermo de la cabeza que está. En los caminos polvorientos y las calles abandonadas, un monstruo cazaba en silencio. En la Colombia de los años 90, un país fracturado por la guerra del narcotráfico, las guerrillas y la pobreza extrema, un Claro, la policía estaba muy ocupada. depredador invisible acechado. Luis Alfredo Garavito Cubillos, Tiene cara de violador, ¿no? conocido como la bestia o el monstruo de Génova. Se convirtió en el mayor asesino en serie de nenes Full facha, Leal Riccio, ¿ah? de América Latina, con 192 víctimas confirmadas y estimaciones 192 víctimas. Qué enfermo. No, ¿cómo puede violar 192 personas? que superan las 300, No. sus crímenes contra menores de entre 6 y 16 años dejaron una cicatriz imborrable en la región. Esto no es solo una historia de un criminal, sino un relato de familias destrozadas, un sistema que falló y un horror que aún resuena en la memoria colectiva. Garavito era Hermano, violó una banda. Nah. un experto del engaño, con una sonrisa amable y disfraces que lo hacían parecer inofensivo, como un sacerdote ofreciendo caridad, un vendedor con caramelos, Bueno, acá zafa ahí, ¿no? No se ve tan turbio. Acá sí, boludo. un maestro prometiendo educación, se ganaba la confianza de los nenes más vulnerables. Aquellos que vendían chicles en las plazas, pedían limosna en las calles o caminaban solos por caminos rurales. Claro, lo más débil. Los llevaba a cañaverales, bosques o ríos donde desataba una crueldad inimaginable. Hijo de Abuso puta. sexual, tortura y asesinato. ¿Cómo fue posible que un solo hombre causara tanto dolor sin ser atrapado? Un caso Mal. que marcó una nación y a toda Latinoamérica en general. Mal, amigo. ¿Cómo puedes hacerle eso a 300 personas, boludo? Y que no lo hubieran atrapado. Es que también creo que tiene mucho que ver que Colombia en esos años estaba Pablo Escobar, creo, ¿no? Estaba el narcotráfico a full y la policía, no sé, estaba todo hecho un desastre. Del mundo, amigo. No puede violar casi 300, 200 personas. Bajo su apariencia común se camuflaba un depredador sin piedad. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Y tiene carita de violador. Génova, Quindío, un pequeño pueblo cafetero de Colombia. Como el mayor de 7 hermanos, creció en un entorno de pobreza extrema, abandono emocional y violencia. Según sus propios testimonios, su infancia estuvo Claro, de la infancia. Que boludo, mucha gente así que termina siendo tan mala suele tener una infancia muy dura. Muchas veces, no siempre. marcada por palizas brutales de su mirá. padre y abusos sexuales por parte de vecinos y conocidos, experiencias que, según criminólogos, contribuyeron a forjar su trastorno de personalidad. No, amigo, los vecinos lo violaban. Claro, amigo, de chiquito nomás. Ya, boludo. Es que, amigo, boludo, cuando te pasan esas cosas de chiquito, después de grande, hay que ser fuerte para superarlas, ¿eh? Porque si no lo superas, o te haces mal vos o haces mal al resto. Antisocial, combinado con filia y sadismo sexual. Sin embargo, Garavito no era solo un producto de su pasado, era un depredador que perfeccionó su capacidad para manipular y destruir con una precisión aterradora. A simple vista parecía un hombre corriente, delgado, con Sí. lentes, voz suave y modales tranquilos. Trabajó como obrero, vendedor ambulante y jornalero, moviéndose constantemente entre ciudades como Pereira, Cali, Bogotá y hasta Por todos cruzando lados. fronteras hacia Ecuador y Venezuela. Pero detrás de esta fachada Claro, andaba por todos lados, ahí cazando. vivía para cazar. Llevaba una agenda negra, un cuaderno donde registraba con frialdad los lugares donde abandonaba o enterraba los cuerpos de sus víctimas. No, re enfermo, boludo. Igual todos los que han hecho cosas así tan heavy, siempre tienen algo, ¿viste? Algo de las víctimas. O guardan cosas o algo siempre de las víctimas se lleva. Incluyendo fechas, nombres de pueblos y coordenadas aproximadas. Este diario macabro, descubierto tras su captura, reveló la magnitud de sus crímenes y una mente metódica desprovista de remordimientos con una forma de operar planificada sin ningún tipo de arrepentimiento. Mal. Re loco. El método de Garavito era tan simple como fuerte. Operaba con una precisión planificada, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas, los nenes varones de entre 8 y 14 años, en su mayoría de familias pobres. Pobre. Si te das cuenta, seguramente era la edad que él tenía cuando lo violaron, quizás. Y eran pobres los chicos, igual como él era pobre. Claro, ¿no? Vendedores ambulantes, vagabundos
o incluso huérfanos, cuya Pobre. desaparición no iba a generar ningún Pobre boludo, imagínate unos huérfanos pobres. tipo de alarma inmediata en la Claro, sociedad. era Los vivo. encontraba Claro, era inteligente, boludo. Si nadie lo buscaba, no iba a tener problemas él. en mercados concurridos, plazas, terminales de colectivos o caminos rurales solitarios, donde la falta de supervisión adulta lo convertía en un depredador invisible. Usaba estos disfraces que les comentaba en un inicio para así poder bajar sus defensas. Un sacerdote ofreciendo comida, un vendedor con caramelos, Hijo de un puta. maestro prometiendo clases gratis, un granjero, un anciano Claro, era el genio del disfraz y de la manipulación, boludo. Enfermo. o incluso un mendigo discapacitado No. pidiendo ayuda, generaba confianza en los niños. Hijo de puta, viste, boludo. A veces, por eso a veces querés ser bueno con algunos. Gente así como él, ¿me entendés? Que por ahí gente buena, aparente ser buena y después, que te pase esto, te viole. No, boludo. Por eso hay que ser bueno, pero hay que tener cuidado. Su apariencia inofensiva y su tono convincente hacían que los nenes confiaran en él. Una vez que los nenes lo seguían, los llevaba a lugares remotos, alejados, bosques, quebradas, ríos o construcciones abandonadas. Y ahí, después de emborracharse con licores, empezaba su ritual de horror. Ah, ni siquiera estaba en fresco, no tenía los huevos para hacerlo. Qué feo, boludo, qué traumático debe ser. Que te violen en un campo solo, alejado, boludo. Un viejo borracho. Qué asco. Te juro, ¿cómo superas eso, boludo? ¿Cómo superas eso? Los abusaba sexualmente, los torturaba con cortes precisos en el abdomen o en el pecho y en la mayoría de los casos los asesinaba apuñalándolos o degollándolos. Los cuerpos, a menudo mutilados o desmembrados, eran abandonados en fosas poco profundas o dejados a la intemperie. Claro, En algunos casos, Garavito regresaba a la escena del crimen para asegurarse de que los restos permanecieran ocultos. Ah, por eso tenía anotado la lista, claro. No era de enfermo, era de inteligente, qué sé yo. Un caso particularmente impactante fue el de Julián Pinto, un nene de 12 años al que Garavito llevó a un descampado cerca de Palmira, Valle del Cauca, en 1995. Según su confesión, le prometió a Julián un trabajo fácil para ganar dinero, pero una vez Qué malo. Capaz la chica necesitaba trabajo, qué gil. en el lugar aislado, lo amenazó con un cuchillo, lo obligó a desvestirse, lo invadió íntimamente, ustedes entienden, y lo apuñaló repetidamente hasta matarlo. No. Este patrón se repitió en decenas de casos con Garavito ingiriendo licor antes de cada crimen para adormecer así sus sentidos y alimentar su sadismo. Otro caso documentado fue el de Ronald Delgado Quintero, de 11 años, asesinado en Tunja en 1996, tras ser engañado con promesas similares. Garavito mantenía un cuaderno, esto que les decía, su agenda negra, donde anotaba detalles de cada víctima, nombres de los lugares, fechas y en algunos casos, las edades de los nenes. Bueno, eso es medio de loquito, ¿no? Que anote la fecha. Bueno, capaz que no tanto, pero la edad, hijo de puta. Este registro meticuloso, que incluía descripciones de los sitios donde dejaba los cuerpos, fue crucial para que las autoridades localizaran las fosas comunes después de capturarlo. Bueno, dentro de todo esto estuvo bien que haya anotado todo, porque después aquellas familias que no sabían qué había pasado con sus hijos, sabrían qué pasó con su hijo, ¿me entendés? Porque es feo, bro. Yo creo que es preferible, no sé, quizás saber qué le pasó a tu hijo si está muerto o vivo, a no saber qué le pasó, ¿me entendés? La brutalidad de sus actos era consistente. Los cuerpos mostraban ataduras, cortes profundos, signos de violencia sexual y, en muchos casos, mutilaciones específicas como la extracción de órganos o decapitaciones. Algunos informes sugieren que Era más que un violador, ¿eh? Garavito incorporaba elementos de rituales satánicos, lo que inicialmente No, hacía un montón de cosas el chabón. Violaba, decapitaba, sacaba los órganos rituales. ¿Qué? desvió a los investigadores. La dispersión geográfica de los crímenes y la falta de comunicación entre jurisdicciones hicieron que durante años las autoridades no reconocieran un patrón. Muchos casos atribuyeron erróneamente a sectas, bandas criminales o desapariciones aisladas, permitiendo que Garavito continuara su cacería sin ser detectado. Encima siempre manejaba un mismo método. Creo que eso también eso ayuda a la policía a atrapar a los delincuentes, ¿no? Entre 1992, cuando se registró el primer asesinato confirmado, y 1999, cuando fue capturado, Garavito dejó un rastro de Buah, amigo, 7 años de diferencia. sangre que abarcó 3 países y decenas de comunidades.
¿Por qué tomó tanto tiempo detenerlo? La Colombia de los 90 estaba sumida en un caos sin precedentes. Ahí está. Como dije, el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo y la corrupción consumían los recursos de las autoridades. Claro, ella aprovechó este forro para hacer de las suyas. Las desapariciones de niños pobres, a menudo considerados invisibles por la sociedad, rara vez eran prioridad. Varios factores explican esta demora. Dispersión geográfica. Garavito operaba en más de 10 departamentos colombianos, desde Antioquia hasta Nariño, y en países vecinos como Ecuador y Venezuela. Cada caso se investigaba en forma aislada por autoridades locales, sin una base de datos nacional que conectara los crímenes. Errores. Claro, el chabón era como un genio planeando hacer estas cosas horribles. Llevaron a las autoridades a sospechar de cultos satánicos o redes de trata, desviando la atención de un asesino en serie. Claro, porque creo que todavía no se conoció tanto eso de asesino en serie en los 90. O no sé, no me acuerdo. En 1998, el hallazgo de 3 nenes asesinados en Génova, desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas, reforzó esas teorías erróneas. Limitaciones forenses. La criminalística colombiana de los 90 dependía de métodos rudimentarios. El análisis de ADN era prácticamente inexistente y las autopsias eran inconsistentes, dificultando la vinculación de evidencia física entre casos. Camuflaje de O sea, ahora, 2025, lo atrapan de un Garavito. Usaba alias como Bonifacio Morera Liscano o Genaro Rivas. Se mudaba constantemente y evitaba patrones predecibles, convirtiéndose así en un fantasma. Qué mal que está de la cabeza para moverte para todos lados, cambiar de lugar donde vivís, de nombre, solamente para matar gente, boludo, y violarla y no. O Genaro Rivas. Se mudaba constantemente y evitaba patrones predecibles, convirtiéndose así en un fantasma. Su vida itinerante como vendedor ambulante le permitía pasar desapercibido. Descoordinación institucional. Claro. La falta de comunicación entre departamentos Vendedor ambulante. policiales, fiscalías y autoridades internacionales retrasó la unificación de los casos. La prioridad de las autoridades estaba en combatir el narcotráfico y las guerrillas, dejando los casos de desapariciones en segundo plano. El punto de inflexión llegó en 1997, cuando la Fiscalía General, bajo presión de familias y medios, creó un equipo especializado liderado por la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar especializado. Cuando la Fiscalía General, bajo presión de familia de inflexión, llegó en 1997, cuando la Fiscalía General, bajo presión Dos años antes de que lo atraparan. de familias y medios, creó un equipo especializado liderado por la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán. Este equipo comenzó a conectar casos a través de patrones forenses, como la similitud de las heridas y los lugares de abandono. Un avance clave ocurrió en 1998, cuando un sobreviviente en Quindío describió a un hombre que intentó secuestrarlo años antes, proporcionando así pistas que apuntaban a Garavito. La captura ocurrió el 22 de abril de 1999 en Villavicencio, Meta, casi por casualidad. Cuando un sobreviviente en Quindío describió a un hombre que intentó secuestrarlo años antes, proporcionando así pistas que apuntaban a Garavito. ¡Chao! No te duró mucho, Gila. La captura ocurrió el 22 de abril de 1999 en Villavicencio, Meta, casi por casualidad. Garavito intentó abusar y asesinar a un nene de 12 años en una zona rural, pero un hombre sin hogar alertó a la policía, que lo detuvo por vagancia. No, de casualidad, boludo. Ah, yo pensé que había sido mucho laburo de la policía. Inicialmente identificado como Bonifacio Morera Liscano, su verdadera identidad salió a la luz tras un interrogatorio exhaustivo. La investigación fue un desafío monumental debido a las condiciones de inseguridad en Colombia, con el terrorismo y la guerrilla distrayendo recursos. Se requirió un equipo interdisciplinario extenso, incluyendo criminólogos, forenses y policías, para así poder conectar los puntos de sus crímenes dispersos por 59 municipios. Si necesitas un abogado por un tema similar al de este video o quizás otro diferente, te invito a contactarme en mi número de teléfono, mi mail y mi página del Después de su arresto en Villavicencio, Garavito fue interrogado inicialmente por cargos menores. En junio de 1999, los investigadores liderados por el abogado César Arenas comenzaron a sospechar que estaban frente al responsable, claramente, de decenas de casos sin resolver. El 28 de octubre de ese año, durante un interrogatorio maratónico de 8 a 9 horas, Garavito confesó 172 asesinatos, proporcionando detalles escalofriantes sobre crímenes en regiones como Palmira, Génova, Tunja, Ese interrogatorio. La habrán recagado palo, mirá. Pereira, Cali y Villavicencio.
Su agenda negra fue un hallazgo crucial. El cuaderno contenía mapas, fechas y descripciones precisas de los lugares donde enterró o abandonó a sus Bueno, ese cuaderno ayudó mucho. Manso enfermo porque hizo ese cuaderno, pero ayudó mucho el cuaderno. Algo bueno, o no sé. víctimas, lo que permitió localizar fosas comunes y restos en al menos 11 departamentos colombianos. Durante su confesión, Garavito Sí, el hijo de puta Follo, enfermo. detalló casos específicos que helaron la sangre de los investigadores. Admitió haber asesinado a 3 niños en Génova, su lugar de nacimiento, en 1998, cuyos cuerpos fueron hallados desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas. En Tunja, en 1996, asesinó a Ronald Delgado Quintero, de 11, al ganarse su confianza con promesas de dinero y llevarlo a un lugar aislado. En Palmira confesó el asesinato de Julián Pinto, a quien atrajo con engaños a un descampado donde lo violó y apuñaló hasta la muerte. También describió crímenes en Villavicencio, Santa Bárbara y otras regiones, revelando una campaña de terror que abarcó 59 municipios. La confesión fue un ejercicio de frialdad perturbadora. Garavito hablaba de sus víctimas como si fueran objetos, corrigiendo a los investigadores sobre detalles como fechas o ubicaciones exactas con una calma chocante. En agosto de 2003 admitió haber Lo disfrutaba él. asesinado a 28 personas más, elevando así la cifra oficial a 200 víctimas, aunque las autoridades estiman que pudo superar los 300, ya que muchos cuerpos nunca fueron encontrados. Pero volviendo, en 2001, Garavito fue condenado a 1853 años. Es que, boludo, todo lo que hizo, estar toda la vida en prisión es suficiente, amigo. No sé qué merece una persona así. ¿Qué merece, boludo? Tantas vidas que dañó. No sé, boludo. 1000 años, boludo. Si va a vivir otros 100, 80, se va a morir. 19 días de prisión, que fue la sentencia más larga en la historia de Colombia, por 138 asesinatos confirmados, con 32 casos, a uno en investigación, uno en apelación y otro pendiente de sentencia. Uno en apelación. O sea, pero ya está, amigo, boludo. Un montón de cargos tiene ya, porque uno en apelación. O sea, como que es curioso. Sin embargo, las leyes colombianas de la época limitaron su pena efectiva a 40 años. Ah, no. Sale de la prisión a los 40 años. ¿Qué carajo con la ley colombiana? Porque colaboró con la justicia. No. Incluyó ayudar a localizar cuerpos y proporcionar información sobre otros asesinos en serie. También Pero si toda la vida me parecía poco, imagínate 40 años, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo le vas a dar ese beneficio? enfrentó cargos en Ecuador, donde fue condenado a 22 años por violar y asesinar a 2 menores en 1998, aunque la falta de coordinación internacional limitó los procesos fuera de Colombia. No, guacho, ¿qué hicieron, por Dios? ¿Qué El caso de hacen? Garavito es un campo minado de controversias legales que desató furia y frustración en Colombia. Sí. Su condena récord de 1853 Para mí terminó muerto, lo mataron de una. 53 años y 9 días, dictada en 2001, fue simbólica, pero la reducción de su pena efectiva a 40 años, debido a su colaboración y al tope legal de prisión en la legislación colombiana de la época, fue vista como una burla por las familias de las víctimas. Sí. Cada vida arrancada parecía diluirse en un sistema que priorizaba tecnicismos legales sobre el dolor humano. Garavito enfrentó 48 condenas en Colombia por cargos que incluían secuestro, violación, tortura, homicidio y robo de identidad, además de una condena en Ecuador por 2 asesinatos, como dije. La reducción de su O sea, en Colombia en ese tiempo no existía la pena de muerte. No, digo, la cadena perpetua. ¿Cómo se dice? O sea, no sé. pena se basó en su colaboración con las autoridades, que incluyó las confesiones detalladas y la localización de fosas comunes. Sin embargo, esta decisión generó la indignación generalizada. Para muchos, un hombre responsable de al menos 192 asesinatos y posiblemente más de 300, no merecía ningún tipo de clemencia. En 2011 se le negó la libertad condicional debido a más de 20 procesos pendientes ¿Qué? de clemencia. En 2011 se le negó la libertad condicional Pensé que se la habían dado. debido a más de 20 procesos pendientes y la Ley de Infancia y Adolescencia. El artículo 199, inciso 7 de Colombia eliminó las reducciones de pena para delitos como los suyos, reforzando así la postura de mantenerlo encarcelado. Bien. En 2021, Colombia aprobó la cadena perpetua para delitos graves contra menores, una Bien. reforma impulsada en parte por el impacto del caso Bien, Garavito. y Sin embargo, sí. al no ser retroactiva, no afectó la condena de Garavito. Claro, pensaba eso yo también. Cuando no es retroactiva, una ley que salió después no se puede aplicar a un hecho que se condenó antes. ¿Me expliqué?
lo que alimentó debates sobre su posible liberación tras cumplir 3/5 partes de su pena. En 2023, el entonces presidente Iván Duque se opuso vehementemente a cualquier beneficio penitenciario, calificando a Garavito como bandido, delincuente y rata apestosa, declarando más que eso, más que eso, que no merecía volver a la sociedad. Esta postura reflejó el sentir de una nación que temía la liberación de un monstruo. Garavito murió el 12 de octubre de 2023 en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe, sospechoso, en Valledupar, a los 66 años. Víctima de leucemia y cáncer ocular diagnosticados en 2020. Su muerte cerró un capítulo, pero no las heridas de la familia. Tendría que haber estado en cana hasta los 100 años. Ni las preguntas sobre el sistema judicial. ¿Fue suficiente una condena de 40 años para un hombre que mató a cientos? ¿Cómo falló un sistema que permitió su reinado de terror durante 7 años? Estas preguntas siguen resonando, exigiendo una reflexión profunda sobre la justicia penal y la protección de los más vulnerables en Colombia. Bueno, por lo menos no salió, boludo, pero... La mente. Perturbada, el taco. Desde la criminología, Luis Alfredo Garavito es un caso de estudio único. Diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, pedofilia y sadismo sexual, encarna el perfil de un asesino en serie organizado. Planificaba cada crimen con meticulosidad. Seleccionaba víctimas vulnerables, usaba disfraces, elegía lugares remotos y registraba sus actos en su agenda negra. Mente maestra de los no solo documentaba sus crímenes, sino que le ayudaba a evitar ser rastreado. A diferencia de los asesinos impulsivos, Garavito actuaba con una precisión que mostraba una mente calculadora y desprovista de empatía. Un estudio publicado en ResearchGate en el año 2018 señala que su infancia, marcada por abusos físicos, sexuales y abandono emocional, eso fue clave para mí, creó un caldo de cultivo para su psicopatología. Sin embargo, no todos los que sufren traumas se convierten en asesinos en serie. Exactamente, boludo. Suele ser clave, pero no porque hayas sufrido abusos te volvés un asesino serial. Lo que apunta a una combinación única de factores biológicos, psicológicos y sociales en su caso. Durante sus confesiones, Garavito hablaba de sus víctimas como objetos sin rastro de remordimiento aparente, e incluso mostraba orgullo por su eficiencia. Este perfil lo alinea con asesinos como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, pero su enfoque exclusivo en niños lo hace particularmente... Bueno, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer eran bastante, pero este tuvo muchísimas víctimas. Eso para mí es lo importante, o sea, lo que diferencia el resto. Aberrante. En entrevistas realizadas en la cárcel, Garavito dio información de su psicología retorcida. En 2006, en una entrevista con Guillermo Arturo Prieto Larrota, conocido como Pirri, negó haber sus víctimas, afirmando que estaba poseído por el diablo durante los crímenes. En 2016, en una entrevista con John Sistiaga, admitió haber cometido infracciones criminales y morales, pero se describió como no peligroso y expresó un deseo de buscar el perdón divino. Declaraciones contradictorias que reflejan la complejidad de su personalidad y una falta de remordimiento genuino, características típicas de un psicópata manipulador. Su capacidad para explotar la pobreza, la falta de educación y la desatención de las autoridades lo mantuvo invisible durante años. El caso de Garavito obligó a Colombia a enfrentarse a sus propias fallas. Las deficiencias del sistema judicial y policial de los 90, falta de coordinación, tecnología obsoleta, desatención a los más vulnerables, quedaron todo expuesto. Como respuesta, se crearon bases de datos criminales centralizadas, se mejoraron las técnicas forenses y se capacitó a las autoridades en perfilación criminal. Menos mal. Perpetua en 2021, diseñada para proteger a los menores, es un legado directo de casos como este que sacudieron la conciencia nacional. Sin embargo, el costo humano es incalculable. Muchas de las víctimas de Garavito nunca fueron identificadas y sus restos yacen en fosas anónimas. Las familias, especialmente en comunidades rurales, viven con el peso de no saber qué pasó con sus hijos. Organizaciones como la Fundación Víctimas de la Violencia en Colombia han trabajado incansablemente para darles voz, exigiendo justicia, reparación y memoria. ¿Cómo pudo un sistema permitir que un depredador como él actuara durante tanto tiempo? ¿Qué más podemos hacer para proteger a los más indefensos? Más allá de todo, me gustaría saber su opinión y agradecerles como siempre por bancar el contenido. Nos vemos ahora sí en un próximo video. Chao. Chao, Lean. No, amigo, que enfermo. Igual, si vamos al caso, para atraparlo tuvieron mucha suerte. O sea, la policía un desastre para estos casos en ese tiempo. Y gracias a Dios paró, boludo. Te hubiera seguido libre este chabón. Por Dios. Pues lo atraparon de pedo. De pedo. No, hermano. Qué turbio, bro.
Es que el peor, ¿no? Los violadores son lo peor. Ser mala persona es lo peor en realidad. Qué loco lo que es capaz de hacer un ser humano, ¿no?